No hay mayor enemigo para el hombre que esos días vacíos. Esos días en los que te levantas y sientes que nada tiene sentido. Y además sientes que no estás dando todo lo que podrías dar. Y eso solo significa una cosa. Y es que estás en tu zona cómoda. Estás en tu zona de confort. Y puedes pensar que estás bien así, que te conformas, que quieres mantenerte tal y como estás. Pero aquí quiero ser muy honesto. Y es que el universo tiende al caos. Y mantenerse muchas veces va a equivaler a poco caer. Así que, antes de continuar con este vídeo, quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Estás dispuesto a forjar hábitos que te transformen? Si eso significa salir de tu zona cómoda, ¿o prefieres mantenerte como estás? Si prefieres mantenerte como estás, está bien, no voy a juzgar, pero este vídeo no es para ti. Pero si por el contrario, con esa pregunta hay algo dentro de ti que ha resonado con esto, hay algo dentro de ti que arde, entonces quédate aquí porque vamos a ver cómo forjar esos hábitos que nos transformen, que nos lleven al siguiente nivel. Así que atento porque lo que se viene es muy fuerte. Vamos a ello. Pero antes de continuar con la parte práctica, os quería contar un poco mi historia. Y es que yo no nací con buenos hábitos, ni con disciplina, ni nada de eso. Todo lo contrario, además. Era una persona con muy malos hábitos. Estaba en bucles autodestructivos, en la inercia pura, poca autoestima, cero disciplina. Es decir, una vida que en el fondo la sentía miserable, la verdad. Me sentía miserable. El problema era que no sabía qué hacer. Me sentía así y como no había dado clics mentales, pues era lo que había. Hasta que un día llegó ese clic, llegó ese despertar, ya os lo contaré en otro vídeo, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que si quería cambiar, si quería acercarme a esa versión de mí mismo que yo quería ser, tenía que empezar a cambiar todos mis hábitos. Tenía que empezar a cambiar esta identidad que yo tenía por una nueva identidad que me llevara al siguiente nivel. Y ahí es donde entran los hábitos en juego, porque no hay otra manera de cambiar, no hay otra manera de pasar al siguiente nivel. Así que eso es lo que hice. Lo que pasa que al principio pues tuve bastantes problemas porque intentaba cambiar todos mis hábitos de golpe. Quería pasar de tener un montón de hábitos negativos a de la noche a la mañana tener todos hábitos positivos y además que tuvieran propósito para mí. Y eso pues era inviable. Y eso hacía que volviera a la misma casilla inicial. Entonces, a prueba y error entendí que para hacer estos cambios tienes que hacerlo poco a poco. Tienes que cambiar los hábitos poco a poco. No puedes hacer ese cambio radical. Y con el tiempo, con la constancia, es cuando empezó a cambiar mi identidad y cuando esa identidad antigua que ya no quería ser empezó a irse fuera de mi vida. Empezó a desintegrarse. Y esta nueva identidad que estaba construyendo empezaba a emerger, empezaba a formar parte de quien yo era. Y ahí es donde viene el cambio. Ahí es donde viene el pasar al siguiente nivel. Cuando empezamos a forjar nuestra nueva identidad gracias a los hábitos. Y ahora sí, vamos a la parte que realmente interesa y es la parte que puedes empezar a poner en práctica ya. Y lo voy a hacer en 5 mandamientos. Primer mandamiento, define tu causa sagrada. Y con esto me refiero a que si el hábito que quieres introducir en tu vida no tiene un sentido para ti, no tiene un propósito, está destinado a
a no cumplirse. Está destinado a que lo dejes de hacer. Y esto es lo más importante, caballeros. Esto es lo más importante. Si queremos que un hábito perdure en el tiempo, tenemos que tener un propósito detrás de él. Y quiero poneros un ejemplo muy simple, y es el de las duchas frías. Ya sabéis que las duchas frías es un hábito que se ha vuelto muy popular, lo hablan un montón de personas, de que hay que hacerlo porque tiene no sé qué efectos positivos, bla, bla, bla. Vale. El problema de este hábito es que hay dos tipos de personas. Unas personas que dicen que es una tortura, que es una autoflagelación, que no tiene sentido hacer eso. Y luego, por otro lado, está mi caso, que yo cuando empecé a hacerlo lo vi de otra manera. Le di un propósito diferente. Y es que para mí el meterme a la ducha fría no era una tortura, simplemente. Era una forma de confrontarme a mí mismo, de demostrarme que era capaz de superar ese reto. Y esto, caballeros, lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. El propósito que hay detrás del hábito es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a hacer que éste perdure. Segundo mandamiento. Crea rituales, no rutinas. Y es que muchas veces nos centramos en tener esa rutina automática, ir de punto A al punto B y como un robot cumplir. Entonces yo aquí quiero cambiar esa forma de verlo y quiero que lo hagamos como si fuera un ritual. Quiero que antes de hacer ese hábito, antes de, por ejemplo, ponerte a estudiar, trabajar, ir a entrenar, que busques ese ritual, esa acción que haces antes de ese hábito. Porque eso ya te pone en un estado y mentalmente también nos prepara para ese hábito, para esa acción. Por ejemplo, yo antes de grabar este vídeo me hago un café. Parece una tontería, pero cuando yo me hago ese café ya lo ritualizo, tranquilamente me lo tomo y entonces ya me pongo a grabar. Eso es una forma de ritualizar un hábito. Y eso lo puedes aplicar con cualquier hábito que quieras introducir en tu vida, que quieras forjar. Tercer mandamiento. Empieza con una acción pequeña. Y es que la acción pequeña es más importante que la duración. Cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos, muchas veces intentamos que ese hábito, llevamos ese hábito a lo extremo. Si no entrenamos nunca, pues ahora vamos a entrenar 2 horas. Si no hemos leído nunca, pues ahora vamos a intentar leer medio libro. Si no estudiamos, igual, 3 horas de estudio. Y eso nunca suele perdurar en el tiempo, nunca suele aguantar. Aquí la clave es que empecemos a hacerlo poco a poco. Si ese día, si quieres empezar, por ejemplo, el hábito de entrenar, no estés 1 hora y media en el gimnasio. Estate 20 minutos, 30 minutos. Seguramente estés más de lo que pensabas, pero ve con esa intención de simplemente cumplir, de estar allí y hacer el mínimo viable. Porque aquí la clave es que tienes que empezar a tomar esa acción pequeña para que ese hábito empiece a formar parte de tu identidad. Y la forma más efectiva es con esa acción pequeña. Cuarto mandamiento. Domina la repetición. Y la repetición es fundamental para que ese hábito perdure. Tenemos que repetir, repetir y repetir. No pensemos que por hacer ese hábito 3 días ya va a formar parte de nosotros. Tenemos que entrar en ese estado de repetición, en ese estado de hacerlo una y otra vez, y te puedo asegurar que al final llega un punto en el que ese hábito empieza a formar parte de ti, y el no hacerlo pesa más que el hacerlo. Es decir, ya te genera más dolor no hacer ese hábito que hacerlo. Y eso significa que ya empiezas a tener ese hábito en tu identidad. Lo has forjado y ya forma parte de ti. Y finalmente el quinto mandamiento,
construye tu guardia personal. Y con este mandamiento me refiero a que tenemos que tener un círculo que nos potencie, que nos empuje. Y este para mí es de los más difíciles, es el que a día de hoy todavía sigo trabajando en él porque es muy complicado. Es muy difícil tener un círculo que te empuje y que no te mantenga en esa zona de confort, en esa mediocridad. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil, pero se puede. Se puede, y si por ejemplo, por lo que sea, tu círculo no es así, pues siempre tienes este tipo de vídeos, otros canales por ahí, libros, que también te ayudan de alguna manera a tener ese círculo, que no es un círculo real, pero te ayudan a estar ahí, a tener esa mentalidad de crecimiento. Y ya con el tiempo, pues seguramente vayas encontrando a personas afines. Y será tu decisión ir poco a poco dejando a esas personas que ya no te aportan nada en otro punto de su vida, en otro punto, en el punto en el que estén ellos, y tú continuar con esas personas con las que te sientes más afín, con las que sientes que vibras a la misma frecuencia. Y ya para finalizar este vídeo me gustaría proponeros el siguiente reto de la orden del crecimiento. Y es que me gustaría que durante los próximos días elijas un solo hábito que sepas que te va a llevar a esa versión de ti que quieres ser, que te va a llevar a ese nuevo nivel. Quiero que lo escribas y que te jures cumplirlo con tu vida. Y quiero que recuerdes esta frase, y es que los hábitos no son cadenas, son tus alas. Y solo te atan si olvidas hacia dónde vuelas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.